Ya, Bueno, por lo menos puedo dejar mi estamos todos cámara. encargados, así que vamos a tratar de hacer esto algo refrescante y no tan largo, para que no nos quedemos mucho tiempo acá. Como les dije al inicio, me ven de entrada y me ven de salida. Así que me da mucho gusto verlos a ver. Una nueva oportunidad que tengo para hacer exámenes muy bonitos. Sé que todos van a salir bien. Bueno, como ya saben, esta es la clase de sexología clínica. Me gustaría, pero no, salud pública. ¿Ya? Ni modo. Tendremos que hablar de salud pública. Bueno, el tema es de esta asignatura, a diferencia de la primera vez que nos encontramos en la carrera, esta está orientada más bien hacia la acción. Lo que vamos a hacer en estas sesiones, básicamente es tratar de empezar a calibrar nuestros pensamientos pensando ya en el ser humano. Ustedes dirán, estoy yendo muy lejos. Estoy yendo un poco lejos, pero en realidad es que todo lo que van a entrenar desde ahora tiene que pensar un poco en lo que van a empezar a hacer. Porque lo que les queda para el internado es poco, y lo que les queda para egresar de la carrera es poco. Así que, se le está bajando las pilas esta cosa. A ver, ya, intentaremos que no se le bajen las pilas, y si se le bajan las pilas, bueno, utilizaré la voz nada más. Bien. Ok, esta cosa no está funcionando, así que utilizaré la voz. Bien. La asignatura, ustedes ya deben haber visto el sílabus, no sé si lo han revisado. Si no, lo van a tener de todas maneras. Ya saben sus horarios de seminario. Creo que ya conocen a la doctora Farfán, la coordinadora de seminarios, que está pasando la lista. ¿Ya? Y bueno, yo soy el responsable de la asignatura. Somos solamente 4 docentes. A mí me van a atender durante prácticamente una semana después del parcial. Vamos a estar todos los lunes. Y después van a conocer al doctor Renzo López, que se va a encargar de toda la parte de planeamiento estratégico. ¿Ya? En la parte de seminario, la doctora Farfán y la doctora Serrano. Creo que algunos me conocieron cuando era profesora de práctica de salud pública 1. ¿Ya? Bien, entonces, lo que tengo que hacer es mandar mi asistencia, que está limitado. ¿De quién es? ¿Quién chica? Ok, lo dejo ahí. Para ti, de hecho, lo mejor. Pero debe pedir permiso porque estés ahí. No sé qué chicha me ha dicho, pero me ha relatado. Ya no. No. Soy muy cago. Vamos a ver si esta cosa quiere volver a funcionar una vez más. No, ya está. Lo que le quede de vida a esta cosa. Bien. Ya está. Lo que vamos a abordar ahora es básicamente el tema de la salud pública y la importancia que tiene. Creo que yo tendría que ahorrarme esta clase si es que ustedes me explican o alguien me explica después de la pandemia por qué la salud pública es importante. Si alguien me lo explica, les prometo que acabo la clase. Si alguien me explica después de la pandemia por qué es importante la salud pública, prometo, de verdad, porque todo lo que está acá se quedaría chiquito si es que alguien me explica por qué es importante la salud pública después de la pandemia. Buen intento.
tienes razón, pero no es totalmente la respuesta, pero es parte. La mitad de la clase. ¿Por qué parte? Porque hemos visto que sin el concepto de salud pública, nuestra administración de salud parece ser errática, ¿no? Entonces, sí, esa es parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta. Cualquiera que sea la especialidad que ustedes quieran hacer, después de lo que pasó con la COVID-19, algo es diferente. ¿Okay? Cuando el 6 de marzo del año 2020 nos convocaron a los expertos en salud pública del país al Ministerio de Salud y yo tuve que ir, la decisión del ministerio fue: hay que hacerle caso a los intensivistas. Compremos respiradores, oxígeno y camas UCI. Inauguremos el hospital de Ate. Y con eso estaremos seguros que venceremos a la pandemia de COVID-19. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Sí, claro. ¿No? Golazo, ¿no? Qué guapa, que debe ser un orgullo ser intensivista, pues, porque la hicieron, pues, ¿no? No la hicieron. No la hicieron. Lamentablemente, no servía ser intensivista. O sea, sí servía, pero no servía. Servía para tratar de rescatar lo que se podía rescatar, pero en realidad fue muy frustrante. Y el tema iba por el lado de salud pública. Cuando empezó a sonar el tema de la vacuna, dijeron, bueno, el tema iba por la vacuna. Ah, ya, bueno, ya entendemos para qué sirve la gente de salud pública, para hablar de vacunas, ¿no es cierto? Entonces empezamos con la vacuna. Pero acuérdense cómo empezamos con la vacuna en el país. Con Vacunagate, ¿no es cierto? Así empezamos, ¿no? ¿Saben que hay cosas que han evolucionado en el país? Cuando ustedes llevaron salud pública 1, no sé si les comenté que el Perú estaba catalogado en el ranking internacional como el tercer país más corrupto de América Latina. ¿Sí? ¿Se lo dije? Ya no somos más el tercer puesto. Ahora somos el primero. Somos el primero. ¿Se dan cuenta? Somos el primer puesto. ¿Se dan cuenta? Aplausos. En corrupción, ¿no? O sea, bueno, fuera en otra, pero en corrupción. Bueno, pero ¿qué quiere decir ese tema de corrupción? ¿Qué quiere decir? María, déjame terminar mi idea. ¿Qué quiere decir este tema de corrupción? El tema de corrupción, uno se lo imagina como, no sé, tráfico de influencias, robos, ¿no? Cosas así, ¿no? En realidad, la corrupción es básicamente la forma evolucionada de la informalidad. Cada vez que nosotros incurrimos en una informalidad, nos metemos en problemas de corrupción. Analícenlo. Acuérdense ustedes, por ejemplo, en la pandemia de COVID-19, toda la gente que se expuso y que salió de sus casas para poder trabajar. Ustedes dirán, pero eso no es corrupción. No, la corrupción era por el lado de los policías, ¿no? A los cuales, ¿no? Tenían que decir, yo quiero trabajar ahí en la parada, ¿no? Y algunos, a cambio de un 20 soles o algo así, ya trabajan nomás, pues. Claro, ustedes dirán, pero bueno, era su derecho, ¿no? Para poder comer. Pero ¿a quién le iban a vender si no había nadie? Y encima te sacan 20 soles. Algo no anda bien, ¿no es cierto? Lo de Vacunagate, lamentablemente, eso tampoco estuvo muy bien. Entonces, algo en el escenario de la práctica de salud nos deja a nosotros la sensación de que algo más tenemos que hacer. El de ustedes que quiera dedicarse a la pediatría o a la ginecología o a la cirugía o cualquiera de las especialidades que conocemos clínicamente, tendría que preguntarse también qué componente de salud pública le voy a agregar. No es desconocido para todos ustedes que en el ENAM hay un componente de, creo que es 20% me parece, de preguntas que son de salud pública, que también hay en los exámenes de residentado médico. Entonces esto al final se convierte en un elemento que, si bien es cierto no es todo,
pero sí tiene algo sumamente importante que tenemos nosotros que rescatar para nuestra actividad profesional. Y hoy en día sí es cierto que tenemos que agregarle a nuestros conocimientos clínicos también los conocimientos de la parte de la salud. ¿Okay? Entonces, esto que tengo para ustedes no es para que yo hable todo el rato, porque además no tengo micro, si no se me va a acabar la voz. Pero para poder ver. Ahora, el tema de salud pública es un tema antiguo, no es un tema moderno. Siempre hemos tenido que confrontarnos con la salud pública, desde épocas muy antiguas, es más, desde que existe la humanidad. Esta foto que ustedes ven acá es una foto del siglo XIX, la época de la industrialización, cuando en el mundo pensaron que hacer fábricas para tener una serie de productos podía ayudarnos a tener mejor estado de salud. Y en parte sí, en parte. Aquellas personas que tenían sus empresas y recaudaban gran cantidad de dinero, pues sí tenían mayores probabilidades de alimentarse mejor. Pero aquellos que más bien trabajaban en las minas de carbón, conocieron el anthrax, conocieron la tuberculosis, ¿no? Y una serie de problemas asociados a la minería, la asbestosis también, que daba fibrosis pulmonar. Así que muchas de estas situaciones se dan en nuestra vida, en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo entero. La OMS este año comenzó el año Saltona con el tema de los rebrotes de virus, ¿no? Y acá los virus, no sé si estaban en la época de ustedes, no, pero luego empecé a poner una primera lámina de mi primera clase de Salud Pública 1, donde ponía COVID y dengue. Bueno, ya pasó COVID, ahora toca dengue, ¿no? Entonces, pareciera que en el mundo no terminamos de salir de una para entrar en otra. Y eso nos pone en problemas, porque tenemos que ponernos a pensar que tenemos que enfrentar esos problemas que se nos vienen en los hospitales y nos colapsan el sistema hospitalario, que tenemos que hacer algo para lo cual básicamente el 80% de la carrera no nos prepara, que es la parte de prevención, y ese es un tema pendiente. Y encima, tengo que cuidarme, porque ya la pandemia me enseñó que si no me cuido me muero. ¿Ok? Entonces, ante esto, definitivamente tenemos que trabajar el tema de salud pública, entender la importancia de la salud pública y sobre todo la importancia que tiene la prevención en nuestra carrera. Sea cual sea la especialidad que ustedes elijan, empiecen a desarrollar desde ahora algunas capacidades para prevenir. Necesitan prevenir. Ustedes, nosotros, los médicos, necesitamos prevenir para que no nos enfermemos. Y tenemos que prevenir para que los pacientes tampoco se enfermen y no nos colapsen los hospitales. Enfermos siempre van a haber. Lo que tenemos que tener es más gente sana. Y la promoción de la salud nos va a ayudar también bastante en eso. Todo este tema a la medicina le viene de finales del siglo XIX a través de lo que se llamó la medicina social. Es decir, dejar de mirar al individuo para mirar alrededor de él y darse cuenta que habían problemas que se generaban de uno. Basta que uno tuviera tuberculosis, ¿no? Y en una casa pequeña hubieran 10 o 20 personas, eso podía condicionar contagios. Y entonces empezábamos con una enfermedad que empezaba a expandirse por todos lados, la tuberculosis. Curiosamente, ya había tuberculosis antes del siglo XIX y todavía sigue habiendo. En Lima hay. En nuestro aire, en este que respiramos acá, hay bacilos de Koch. La pregunta es por qué nosotros no tenemos tuberculosis. ¿Y por qué las personas que viven en San Juan del Lurigancho, en determinados sectores, sí? ¿Cuál es la diferencia?
Nuestro sistema inmunológico depende de lo que comemos, depende de cuánto descansamos. ¿De qué depende? Evidentemente, hay muchos factores que podríamos encontrar, determinantes, como ustedes ya conocen, ¿verdad? Pero el problema es real y el problema existe. Todavía ustedes van a tratar tuberculosis en el cerebro. Los que se dediquen a neumología van a ver casos de tuberculosis multidrogo resistente y van a tener que tratar tuberculosis. Entonces, ¿por qué todavía en la humanidad, después de siglos y siglos, seguimos teniendo tuberculosis? Los problemas sanitarios que tiene el Perú todavía seguirían preocupando a Hipólito Unanue si estuviera vivo. Claro, porque Hipólito Unanue deja la parte de práctica asistencial y se convierte más en político, con la única finalidad de empezar a dictar una serie de normas relacionadas con el saneamiento de la ciudad. Lima era una ciudad sucia, ¿ok? Y de hecho, varias veces tuvimos problemas de peste. ¿Por qué? Muchas ratas. Y los famosos gallinazos que de alguna manera hacían un efecto ecológico, pero que eran el mejor indicador o bioindicador de la cantidad de basura, sobre todo basura orgánica, de putrefacción que había en las calles de Lima. Entonces, a pesar de todo esto, todavía vemos en nuestras calles señores taxistas que acantan, ¿no? Que ponen su carrito a un costado y se ponen a orinar en la calle, gente que tira la basura a cualquier hora, ¿no es cierto? Ahora ahí, mi botellita vacía, no tengo tacho, ¿no? Caleta, ya. Bueno, esas cosas todavía ocurren. Y no deberíamos permitir que esto ocurra. Pero así pasa. Nuestra formación médica depende de dos vertientes, la escuela francesa y la escuela americana. La escuela francesa es todo el componente clínico depurado que ustedes conocen, más la parte de medicina social. La parte americana es toda la parte de medicina clínica preventiva y de, digamos, las cirugías, ¿no? Mínimamente invasivas. Entonces, ese mix de enfoques están dentro del profesional que se forma en medicina en el Perú. Pero además, esto nos da algo muy interesante. Para efecto de la salud pública, la raíz social y la raíz preventiva debería ayudarnos a que nosotros tuviéramos mayor facilidad para poder enfocar los problemas de salud que enfrentamos en el día a día con, digamos, mayor posibilidad de enfoque preventivo. Pero eso no ocurre. Ustedes están yendo a los hospitales, el próximo año van a estar en el internado, y prácticamente su enfoque va a estar en la evolución clínica del paciente. ¿Dónde queda la parte preventiva y dónde queda la parte en la cual nos preocupamos por la familia y la comunidad en la que vive el paciente? Y eso es importante hoy en día con el tema del dengue. El tema del dengue, que ustedes están viviendo en este momento, que todos estamos viendo en este momento, tiene mucho que ver con el comportamiento de la comunidad. Esto que ustedes ven acá son los números de casos de dengue desde el 2018, que fue el año que ingresaron a la Facultad de Medicina, me parece, y al 2024. Imagínense su crecimiento en la medicina y miren cómo ha crecido el dengue. Es más, si ustedes quieren llamar promoción dengue, no les va a quedar mal, sinceramente. Pero miren esto. Cuando ustedes ingresaron, habían pocos casos de dengue. Están terminando la carrera con un 2023 pico de dengue y este es el inicio del 2024. Y probablemente vamos a pasar la cantidad de casos de dengue. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal?
nos libramos de la COVID. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tenemos este resultado? ¿Por qué tenemos esto? ¿Ah? ¿Qué es lo que no hemos hecho? ¿Prevenir qué? ¿Prevenir cómo? ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Qué fue? A ver. No, ¿cómo era? Prevenir. Llegar a las personas, concientizar a las personas ¿de qué? ¿De qué teníamos que convencer a las personas? De que no tengan agua, ¿ok?, embosada, ¿no es cierto? Y es facilito, ¿no? Aparentemente, ¿no? No sé si a ustedes les parece complicado. Tengo un recipiente y le pongo, ¿no? Pero es que también El clima. ¿Alguien ha visto qué es lo que hace la gente que acumula agua? ¿Qué es lo que hace con el agua? ¿Cómo la usa? ¿Cuáles son sus prácticas? para sus La utilizan para todo, ¿no es cierto? Pero ¿es tan difícil tapar el recipiente y utilizar el agua que necesitas? ¿O es que acaso prefiero evitar la fatiga, ¿no? y no taparlo? O a lo mejor alguien lo tapa y viene alguien que también necesita agua, saca un baldecito y lo deja destapado. ¿Y qué pasa en las zonas rurales? ¿Por qué Piura tiene tantos casos de dengue? No tanto los ríos, las lluvias. ¿Qué pasa con la lluvia? Se empoza, ¿ok? Y entonces no podemos tapar los espacios de lluvia. Además, en las zonas rurales a veces se estila por ahí, ¿no? Para poner, justamente para evitar que el río se desborde, sacos de arena con llantas, ¿no es cierto? Pero la llanta la dejan un poquito descuidada y hace un efecto de cubeta, ¿no es cierto? Para que el agua de lluvia pueda caer ahí. El Aedes aegypti lo único que necesita es agua que considere limpia, como para poder reproducirse. O sea, agua no contaminada con algún soluto. Basta agua, ¿no? Ahora que yo no sé si el agua de lluvia podríamos considerar realmente limpia, considerando que somos uno de los aires más contaminados de América Latina, pero sí es verdad que las condiciones para que se pueda reproducir el zancudo están dadas y que en nuestras prácticas habituales el reflejo de tapar, cubrir los reservorios de agua a veces no es tan rápido como quisiéramos o no es tan coordinado como quisiéramos. Y como dice María, y tiene razón, necesitaríamos tomar conciencia de eso. Pero ¿qué significa tomar conciencia? ¿Qué significa eso? ¿Significa repetirse una y mil veces, voy a tapar el recipiente con agua, voy a tapar el recipiente con agua, voy a tapar el recipiente con agua? O quizás entender que, al igual que cuando, no sé, agarro mi botella de agua, ¿no? Y estoy en el carro, abro la botella, tomo el agua, pero luego no me quedo con la botella así, porque si yo estoy después guardia me voy a bañar. Le pongo su tapita. Y creo que todos hacemos eso, casi de manera automática. Todas sus botellas están con la tapita puesta, menos la tuya. Pero porque estás tomando. Ya, bueno. Ya. Pero la gran mayoría tiene la tapita puesta. ¿Por qué? Porque si se derrama voy a bañar al que está delante, si se derrama voy a mojar mi cuaderno, voy a mojar mi tablet, ¿no? Esto lo hacemos automático. ¿Por qué no lo podemos replicar en el reservorio con agua? Habría que encontrar, en todo caso, cuál es el misterio de la tapita de la tapita de la botella, y quizás por ahí tengamos alguna idea de cómo concientizarnos a tapar los reservorios de agua. A pesar de todo el dengue, pareciera que no es suficiente razón para poder tapar el recipiente con agua. Entonces quiere decir que tenemos que preguntarnos siempre, cada vez, qué es lo que nos falta hacer. Y las respuestas lamentablemente no están en la medicina clínica. Las respuestas están en la parte de salud pública. Pero como dice este historiador francés, lamentablemente la pregunta nos la hacemos muy tarde. Siempre nos apuramos con la medicina clínica, pero nos demoramos en preguntarnos qué es lo que la salud pública puede hacer para que nuestro servicio
sea realmente completo. Y bueno, de las definiciones de salud pública, sepan que la de Winslow del año 1920 sigue siendo la definición oficial, aceptada en los años 50 del siglo pasado, que habla acerca de prevenir enfermedades, prolongar la vida, ¿no? Organizar servicios, educar en higiene, y todo eso que ustedes ya saben. Pero hay dos definiciones que la acompañan dependiendo de qué es lo que uno quiera hacer. La definición de Milton Terris de 1990, según los expertos en salud pública, dicen que es una definición que es más potente que la de Winslow cuando se trata de hablar de prevención. Y otros que hablan que la definición de Vicente Navarro en realidad está más cerca de lo que deberíamos considerar como salud pública después de la pandemia por el tema de protección social. Pero son puntos de vista. Pero lo cierto es que en todas estas definiciones aparece la palabra o el verbo prevenir. ¿Okay? Entonces, si solo nos centramos en prevenir, estamos entrando en uno de los ejes integradores de toda definición que hay en salud pública. Prevenir. Pero ¿qué necesitamos para prevenir? Si recuerdan Salud Pública 1, les dije que necesitamos una cultura de prevención. Pero la cultura de prevención es eso. La cultura de prevención es lo que nos hace tapar la botella con la tapita. Es inconsciente, ya es parte de un hábito, todo el mundo lo hace, y es para evitar que se derrame el agua y nos mojemos o moje algo que se pueda estropear con el agua. Eso es parte de nuestra cultura de prevención. Está insertado dentro de nuestra mente. No necesitamos que alguien nos lo diga. Lo hacemos de manera automática. Eso es lo que tenemos que lograr hacer con cada uno de los elementos que ustedes consideren que es importante que los pacientes aprendan para que no tengan problemas de salud o para que no nos vengan complicados la siguiente vez. Porque cuando un paciente viene complicado, y vamos a ver si es que a ustedes les va a gustar el paciente complicado, cuando el paciente les quesee la noche, ¿no? O les friegue el plan, porque tienen que quedarse a atenderlo. Porque el señor o la señora no hizo lo que ustedes le dijeron y se complicó. Y se complicó bien. También que tienen ustedes toda una semana prácticamente negra tratando de recuperar a ese paciente, por ejemplo diabético, que ustedes lo mandaron a casa controlado y luego viene en coma, ¿no? Ya, entonces eso les cambia a todos la vida, al paciente y a ustedes. Necesitamos tener herramientas que nos ayuden. Hoy en la mañana el Ministerio de Salud convocó a 3 universidades que considera referentes para el tema de salud pública por el tema de la OCDE. ¿Han escuchado el tema de la OCDE? La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Esto es lo que el Perú postula desde que dejaron de clasificarnos como país pobre y somos país llamado de bajos o medianos ingresos, con una seria tendencia a ser más medianos que bajos. Bueno, así es, exacto. Bueno, tuvimos una reunión Cayetano Heredia, San Marcos y San Martín en el despacho ministerial con la finalidad de abordar el tema de la OCDE. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que le interesa a la OCDE? ¿Saben qué le interesa a la OCDE? Le interesa saber si nosotros en el Perú estamos seguros de que estamos formando bien a los profesionales de la salud, sobre todo médicos. 1. Si estamos formando la cantidad de médicos suficiente para cerrar la brecha de médicos que faltan en el país. Quieren saber también cuántos médicos terminan la carrera y se van a hacer especialidad al extranjero. Y quieren saber también cuántos regresan. Esa es la parte ingenua del asunto, ¿no? Pero bueno, la pregunta la van a hacer. No sé qué le vamos a responder, pero no. Bueno, para poder nosotros responder a las exigencias de una evaluación para clasificar al país en términos de salud, necesitamos información. Y lamentablemente hasta ahora la información que producimos no es buena. En esta asignatura ustedes van a producir algo de información, básicamente en el seminario, donde van a hacer un ejercicio de simulación de escenario,
para poder esbozar una estrategia que permita resolver un problema que ustedes mismos van a crear. ¿Ok? La epidemiología, la bioestadística nos va a ayudar, pero recuerden que siempre pueden recurrir a la investigación para poder tener algún conocimiento extra o para confirmar o validar alguna estrategia que ustedes quieran diseñar para resolver problemas de salud pública. Las funciones esenciales, creo que las vimos hace casi 7 años atrás. Lo que me interesa mostrarles son las funciones renovadas, porque eso no las vimos cuando ustedes llevaron Salud Pública 1, que básicamente son las mismas, solamente que están reorganizadas en 4 áreas. El área de evaluación, de desarrollo de políticas, de asignación de recursos y de acceso. De estas 4, quiero llamar su atención sobre una, que es la evaluación. ¿Por qué la evaluación? Porque lamentablemente, uno de los grandes problemas que tenemos a nivel nacional, y por lo cual ahora en el ministerio están sudando frío porque no saben de dónde sacar la información, es porque no evaluamos. Nosotros hacemos una serie de intervenciones, desde las que ustedes han conocido en el hospital con las guías de práctica clínica, pero no evaluamos, o no lo hacemos tan rápidamente, los resultados y los efectos y los impactos de esto que nosotros hacemos. Y necesitamos hacerlo, porque si nosotros no evaluamos los instrumentos que utilizamos para poder realizar nuestro trabajo, ¿cómo estamos seguros que estos no se van a desfasar? ¿Cómo sabemos que darle amoxicilina a un paciente en una determinada zona es ineficaz porque ya se volvió resistente? ¿O cómo sabemos si después de tantas vueltas con los antibióticos, a lo mejor la amoxicilina sí resulta? Yo tuve la experiencia clínica de un paciente al cual hace tiempo no trataba por una faringitis aguda. Le di amoxicilina y resultó. Yo dije, wow, todavía sirve. Todavía sirve. Bueno, habría que pensar qué es lo que está pasando con el uso, por ejemplo, de los antibióticos, y si es que es posible volver a tener una reserva de antibióticos de amplio espectro que podamos utilizar en los casos complicados, y si todavía es válido usar amoxicilina. Estas funciones renovadas de la salud pública básicamente están diseñadas para las autoridades en salud, para que estas autoridades puedan revisar las capacidades que ellos tienen para fortalecer el sistema de salud. La OCDE quiere saber qué tan bien funciona el sistema de salud peruano. Ahí me dio miedo. Ahí sí, les confieso que sentí miedo. Porque lo que quiere saber la OCDE es cuál es el desempeño del sistema de salud peruano. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no evaluamos nuestro desempeño. No podemos decir cuál es el desempeño del sistema de salud peruano, porque no lo evaluamos. Intuimos que no anda bien. Sobre todo lo intuimos durante la pandemia. Intuimos que no anda bien, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Y el 18 de marzo viene la OCDE. Eso es de aquí a 14 días. Bueno, comprendo por qué estaban un poquito palteados en el MINSA hoy día, ¿no? Ya. Esta propuesta de las funciones esenciales de salud pública renovadas, como dice ahí, es básicamente para poder definir 4 pilares llamados a la acción. Una de las cosas que ustedes van a descubrir cuando estén en el CERUMS de la salud pública es que la salud pública es mínimamente 80% acción. O sea, un saludista que se queda sentado es probablemente porque ya colgó los chipunes, ¿no? O sea, pero el saludista, el que se dedica a salud pública, tiene que saber que 80% de su tiempo es acción. Algo tiene que estar haciendo. Y en diferentes escenarios. Entonces, con esta idea, la OPS justamente lanza ese mensaje. Porque
a pesar de los logros que han habido en salud pública, por lo menos en el país, de disminución de pobreza, de reconocer a la salud como un derecho, de reconocer a la salud como un bien universal, de la conciencia de la importancia de los sistemas de información, del enfoque sobre determinantes, de la colaboración multisectorial, de las políticas, planes y programas para el desarrollo y de la inclusión como un enfoque estratégico, eso lo hemos logrado. Pero hay cosas que todavía no hemos logrado. Y es esto. Desafíos. Todavía tenemos insuficientes recursos financieros para todo lo que es salud. Todavía hay frecuentes cambios en los gobiernos. Todavía tenemos limitaciones en la capacidad de detectar las enfermedades. El otro día, no sé si estuvieron en la clase inaugural, pero Juan Carlos Velasco, mi promoción, que es el Superintendente Nacional de Salud, hizo un símil, ¿no?, entre el estado del sector salud y puso al Perú como paciente. Y él decía que el Perú sufría de anemia, ¿no? Y uno de los indicadores de sufrir de anemia es porque las autoridades tienen menos vida en su cargo que un glóbulo rojo. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? 120 días. Bueno, cada 90 días se cambia un funcionario. O sea, su tiempo de vida es más corto que un glóbulo rojo. ¿Ah? Bueno, entonces, tenemos esa situación. La salud pública nos ayuda también a analizar cómo se van desarrollando los países. Y sobre esto, quiero llamar su atención sobre esta imagen. Entre los desequilibrios planetarios, como el que ha generado la ola de calor que todos estamos sufriendo, y los desequilibrios sociales, como por ejemplo la inseguridad y la delincuencia, ¿no?, existen crisis, riesgos, desigualdades y presiones. ¿Sobre qué se basa nuestro trabajo en salud pública? Enfrentar crisis, claro, pero más que enfrentarlas, debemos prevenirlas, porque conocemos los riesgos. Además, existen desigualdades, pero al parecer no tenemos la presión suficiente como para decidir enfocarnos en la prevención. Entonces, sepan que, si bien es cierto, podemos enfrentar crisis, podemos hacerle frente a las crisis y podemos salir más o menos, dependiendo de cómo lo hagamos, bien o mal parados de la crisis, sí podemos prevenir. Miren, esto tiene que ver con el cambio climático justamente, el tema del número de días con temperaturas extremas. Cada vez más en el mundo y en las zonas como la nuestra se han visto aumentos de temperatura. Y todos sabemos, porque hemos escuchado el efecto invernadero, porque hemos escuchado acerca del calentamiento global. Pero bueno, hemos escuchado del calentamiento global y qué estamos haciendo o qué hemos hecho, ¿no? Usar menos plástico, ¿no? Quemar menos basura, quizás, pero sin embargo hemos tenido protestas en las que hemos quemado llantas. Hay todavía desigualdades, tanto en el desarrollo humano como en género y en la proporción de niños. ¿Cuál es el problema de tener desigualdades? El problema de tener desigualdades no es tanto por la desigualdad, sino por la forma como tratamos de corregir la desigualdad. Tratamos de darle a todos lo mismo, cuando en realidad deberíamos darle a cada uno según su necesidad. Perfecto. Sí, María. Correcto. Eso deberíamos hacer. Pero nosotros todavía estamos analizando desigualdad. Y esto fue lo que provocó la pandemia, ¿no? Toda una crisis financiera en el mundo. Curiosamente, también nos impactó a nosotros, pero no tanto como a otros países. Y fíjense ustedes, a lo largo del tiempo, lo que llamamos desarrollo humano en el planeta genera también una suerte de desigualdad.
Porque los países que tienen mayor desarrollo humano, que son aquellos también que se han industrializado más, tienen una gran responsabilidad sobre el calentamiento global. Pero sin embargo, ejercen presión sobre países con menores desarrollos. Un indicador de esto son los desodorantes. Pregúntenle a sus padres, cuando ustedes estaban jóvenes como nosotros, iban a comprar desodorante, ¿qué presentaciones encontraban de desodorante? Les van a decir barra o bolita, ¿no? Bolita mágica, boom, ¿ya? Les van a decir eso, o crema. Muy poco había en spray, pero de pronto vino la modernidad, ¿no? de los Estados Unidos y de Europa, y vinieron los sprays. Honestamente, mano en el pecho, ¿cuántos de ustedes usan desodorante en spray? No levanten la mano, solamente piensen. Yo de barra. Piensen. Cremita, ¿Por me qué? quema. ¿Por qué? Porque es lo que hay. Se van ustedes a Plaza Bella, uno que más se encuentra es spray. ¿No? Salvo por ahí que alguno dice, no, yo le hago caso al comentarista deportivo que promociona Old Spice. Pero cada vez es menos. Cada vez la gran mayoría usa desodorantes en spray. ¿Y qué tiene el spray? Tetraclorofluorados, ¿no? Compuestos tetraclorofluorados. Y estos compuestos sabemos que son dañinos para la capa de ozono. Y luego nos estamos acochando, ¿no? Bueno. Por favor. Miren, el Perú es un país que está en el puesto 79 de índice de desarrollo humano, de entre muchos. O sea, no somos de los 10 primeros, pero estamos ahí. Quiere decir que quizás en este país en el que vivimos todavía hay la posibilidad de hacer algo. Pero esa posibilidad de hacer algo pues depende de que todos nos mentalicemos en que tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo bien. Porque tenemos objetivos que tenemos que alcanzar. Objetivos mundiales que son parte de compromisos. El que más nos interpela a nosotros en la formación médica es el objetivo número 3. Este que tiene estos indicadores relacionados con mortalidad materna que tenemos que bajar, con prevenir muertes evitables, con el trabajo sobre enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo, o las enfermedades metaxémicas, la prevenir mortalidad prematura, fortalecer prevención y tratamiento de abuso de sustancias adictivas, reducir el número de muertes, garantizar acceso universal a los servicios de salud, lograr cobertura sanitaria, reducir el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos, fortalecer la aplicación del convenio marco de la OMS para el control del tabaco, apoyar las actividades de investigación, aumentar el financiamiento de salud y reforzar la capacidad de los países, sobre todo aquellos en desarrollo, en materia de alerta temprana, de reducción de riesgos. Todos estos compromisos nos hablan básicamente de lo que nos habla la salud pública, de prevención. Si nosotros aplicamos prevención en cada uno de esos indicadores, podríamos avanzar mucho más y lograr resultados. Nuevamente los invito a pensar en la prevención. Es mi mensaje del día de hoy para ustedes. Y por eso la importancia de la salud pública. Sea cual sea la especialidad que ustedes elijan, por favor, échenle esa papita al caldo extra que se llama prevención. ¿Ok? Por favor, agréguenle prevención a la especialidad que ustedes elijan. Pónganse a investigar sobre cómo prevenir. ¿Se puede prevenir siendo oftalmólogo? Sí. ¿Se puede prevenir siendo cirujano? Sí. Acuérdense que les comenté alguna vez la anécdota del profesor Billroth, ¿no? El que creó Billroth 1 y Billroth 2. Cuando lo entrevistaron y le preguntaron cuál fue la mejor cirugía que había hecho en su vida, y él respondió que la mejor cirugía que había hecho en su vida es aquella que nunca tuvo que realizar. Entonces, prevención. ¿Sí? Ese es el mensaje del día de hoy. Prevención. Muy bien. Tenemos prioridades hasta el año 2026. No se emocionen todavía. Tenemos que, miren, tenemos políticas de fortalecimiento de servicios de salud, de establecimientos, de equipamiento, de recursos humanos. Y tenemos que enfrentar con esto las prioridades
con ayuda de la telesalud, de la prevención y el control de dengue, de la malaria, del cáncer, la tuberculosis y el VIH, el abordaje de la salud mental, las inmunizaciones. Ojo, son las inmunizaciones, fíjense ustedes, ya tenemos un caso de sarampión de hace mucho tiempo que no teníamos, y quizás no hay que bajar la guardia. Y la lucha contra la anemia, la desnutrición crónica, la mortalidad materna y las enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, cáncer, etc. Tenemos este escenario al 2026. Nos faltan todavía un par de años, ¿ya? Un par de años para lograr esto. Un par de años. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conseguir esto? Por el tema de telesalud, bueno, yo confío en todos ustedes. No sé si lo supieron, pero nosotros tenemos un programa de telementoría, que es un programa que nos acompaña durante el CERUMS, ¿ya? Y que el año pasado fue reconocido como una de las 10 mejores prácticas de atención primaria de salud por la OPS. Tenemos un diploma, que se lo entregué el día de la clase inaugural al decano, y que ya le van a poner marquito y lo van a tener en el decanato. ¿Ok? O sea, fíjense ustedes, somos de las... Curioso, acabo de pensar en algo. Hoy día citaron al Ministerio de Salud, a Cayetano, a San Marcos y a San Martín. Y ahorita que lo pienso, las intervenciones que fueron reconocidas como dentro de las 10 primeras en atención primaria de salud, una tenía que ver con Cayetano, una tenía que ver con San Marcos y una tenía que ver con San Martín. Bueno, pero lo cierto es que la universidad ciertamente tiene lo suyo, ¿sí? Más allá de un puesto 24 que tenemos que remontar en el ENAM, y que yo sé que ustedes lo van a remontar, vale, perdón, tienen que remontarlo. Sí, pues yo no voy a ENAM, pues, ¿qué decir? Vale. No, por favor, prepárense bien, ¿ya? Porque, miren, todos, y aquí les hablo, no les estoy hablando como profesor, sino como egresado, todos hacemos lo nuestro, ¿ok? Eso de telementoría y todo, en realidad, fue un trabajo de egresados, ¿ok? Y eso es lo que más nos agrada del reconocimiento de la OPS. Bueno, ustedes todavía no son egresados, pero a ustedes les toca pues responder también en una, ¿no? Háganse una, ¿no? Háganse el ENAM, por favor. ¿En qué te quieres especializar? Tengan la bondad, ¿ya? Después pueden hacer otra cosa más interesante, pero el ENAM ahorita es importante, ¿ya? Así que por favor yo confío, yo sé que ustedes lo van a lograr, ¿sí? Ya yo confío en ustedes. Por favor. Gracias. Ahorita va a editar otra Teo. Escápate. No he terminado todavía. A ver, les explico. ¡Hey! Las teorías van a durar generalmente así, una hora o un poco menos. He terminado a las 5:29. Esta media hora que me queda es solamente para decirles lo que ustedes van a tener que considerar para su seminario. Porque ustedes tienen que trabajar algo, ¿no es cierto? Bueno, creo que su delegada ya les explicó qué es lo que vamos a hacer, pero lo que yo quiero darles ahora es la información de lo que ustedes van a simular en sus dashboards para poder explicárselo a su docente, ¿no? Y para poder luego buscar una solución al problema. Y lo primero que vamos a ver es el dengue, porque es lo que está de moda. Esto ustedes lo van a tener en el aula virtual, si no se lo paso a la delegada. Lo más importante es que vean que el problema del dengue es realmente importante. Esos son los casos que se vienen reportando, ya semana a semana. Y miren cómo han ido subiendo. La cantidad de muertos por regiones. O sea, de verdad que estábamos para declararnos en emergencia, creo, un poquito antes. Pregunta es por qué no declaramos emergencia recientemente y por qué no hace 3 meses atrás. El ministro salió a hablar también. En Lima,
Miren los distritos. Pucusana, 430. ¿Alguien está yendo a la playa todavía? O sea, acá, hay dengue. Chosica, Yo he ido 28. la semana pasada, poco. Comas, 17. Pachacamac, 16. Todos aprobaron menos Caraballo, que tiene 10. O sea, bueno, no. Fíjense ustedes que hay casos y en las regiones también. Miren ustedes ahí, Tumbes, 311, Ica, 309, ¿no? Y no les llama la atención eso. De Tumbes quizás, porque lleva un montón. Pero Ica está en un desierto. ¿Qué hace con 309 casos? ¿Qué está pasando? Están llegando. Sería interesante investigarlo. Madre de Dios, Ancash. Y miren ustedes aquellas regiones que tienen éxito en el control vectorial, ¿no? Dengue, Ucayali, ¿no? Estas regiones no figuran ahí, algunas sí, Madre de Dios, 50%. ¿Qué es lo que tenemos que sacar de esto? Lo que tenemos que sacar de esto es que si nosotros hacemos un buen control vectorial, lo más probable es que no tengamos problemas con el dengue. Pero sin embargo, lo tenemos. Y si lo tenemos, es porque entonces nuestro control vectorial posiblemente no esté siendo eficiente. O los determinantes que estamos agregando definitivamente nos están poniendo contra las cuerdas. Porque Así estamos empezando. Estas curvas de acá son las curvas de los años. Miren ustedes. La verde que está abajo es el 2021. En 2022 habíamos apuntado un poquito. En 2023 hicimos ese pico, ¿no es cierto? Y ahorita estamos empezando ahí. ¿Podremos superar la marca del 2023? Esperemos que no. Pero yo, la verdad, no pongo las manos al fuego. Así se ve el Perú con respecto al dengue. Todo lo que está en rojo. Tumbes, La Libertad, Lambayeque, Ica, Madre de Dios. Y esto posiblemente se va a poner más rojo si es que no hacemos algo. Y esto es Lima, fíjense. Miren cómo está Lima, miren toda la costa de Lima prácticamente, desde Paramonga hasta San Vicente de Cañete. Miren ustedes, rojo. ¿Qué pasa hacia el norte de la región Lima y hacia el sur de la región Lima? ¿Cuál es la diferencia con Lima metropolitana? Situación socioeconómica, sí, puede ser. Pero sin embargo se van al norte y por si acaso ahorita Chancay está hecho en este momento un paraíso de venta de lotes de terreno por el megapuerto de Chancay. Es un proyectazo. Ahorita están que le venden, ustedes van ahí, lo que hacen es cómprate tu lote de tierra, porque esto va a ser otra cosa de aquí a unos 10 o 20 años. Pero ¿qué pasa en estos extremos del Lima? Una de las cosas que pasa es que la red de agua y desagüe no llega a estos extremos. Está muy concentrada en Lima metropolitana. Pero si ustedes se van a Caraballo y un poquito más allá, van a encontrar zonas en las cuales todavía no hay servicio de agua potable. Hay gente que compra agua de cisterna. Entonces lo que hace es almacenar su agua y pasa lo que dijimos hace un momento al inicio de la clase. Bien, entonces estamos frente a un problema. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para su seminario? Buscar información como esta. Pueden trabajar con esto si quieren, o con la información que hay en el INEI, en CDC del MINSA, todo está disponible. La idea es poder construir un dashboard, y un dashboard es lo que ustedes vieron en la pandemia, ¿no? El mapita, ¿no es cierto?, con una serie de indicadores al costado que varían de una tablita que ustedes hacen en Excel. Una tabla dinámica en Excel. Ponen dos variables, agarran dos tablitas, por ejemplo esto de acá. Yo quiero cruzar, por ejemplo, casos acumulados con ingresos hospitalarios. Lo pongo en dos tablitas en el Excel, pongo tabla dinámica y me va a hacer una tablita donde me saca el cruce de las dos variables. Y luego le pongo gráfico. ¿Vale? Y el gráfico está ahí. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Eso, y explicarlo. Pero luego, lo que tienen que hacer es cambiar uno de los números de la variable, de alguna variable. Algo que ustedes consideren que podría ocurrir. Por ejemplo, yo, si tuviera que hacer eso de casos acumulados con ingresos hospitalarios, digo, a ver, le voy a aumentar más casos a ICA. Le voy a poner 5.000.
¿cómo va a variar mi dashboard en relación a ingresos hospitalarios? Y la pregunta es, ¿ICA tendrá la capacidad para tener suficientes espacios en sus hospitales regional, Félix Torrealba de salud y Hernández de salud para una cantidad así de, por ejemplo, de 5.000 pacientes con dengue? Si fueran 5.000 complicados, no lo hacen. Porque ustedes solamente basta que entren a salud y pongan capacidad de cuántos pacientes, cuántas camas hay en Félix Torrealba y cuántas hay en Hernández, no llegan a 1.000 ni 200. Para el regional serán 2.000 en el mejor de los casos. 5.000 vuelan. ¿Qué hacen con los 3.000 restantes? A Lima. ¿Ok? Y ustedes están en el internado y le llega una avalancha al paciente con dengue, ¿no? Y eso es lo que podría pasar. La idea es que ustedes practiquen escenarios simulados. ¿Okay? ¿Para qué? Para que ustedes mismos planteen posibles soluciones, preventivas de preferencia. La prevención la construimos así. Si no pensamos en el riesgo, no va a haber prevención. Acuérdense ustedes, eso se lo dije de Salud Pública 1. Para poder prevenir tenemos que identificar riesgos. Si no pensamos en el riesgo, no prevenimos. Entonces, ustedes cambian una variable, cambian un numerito, cambian su dashboard, cambian el dibujito, y esto los va a llevar, obviamente, a tener que plantear una nueva explicación del escenario y a plantear una nueva solución. Acá tienen otros números, el caso de dengue por departamento, por ejemplo. Solo con esta información que está en estas láminas ustedes pueden armar el dashboard. No tiene que ser nada complicado, no van a hacer todavía un monitor para el CDC de Atlanta, ¿no? O sea, no es eso, ¿ya? Simplemente es un ejercicio mínimo de un poquito de estadística, un poquito de Excel, un grafiquito bonito, una buena explicación y cambiar la variable para simular un escenario. Lo que ustedes creen que podría pasar, ¿ya? Y eso lo discuten con su profesor de seminario. Y este es otro, la incidencia acumulada de dengue, por si acaso, miren, ¿no? Eso es lo que dio el gráfico que ustedes vieron. Pucusana, 429.7 casos acumulados. ¿Okay? Es decir, que en el tiempo se han ido contagiando de dengue y han ido inflando la bolsa de pacientes con dengue. ¿Tú crees que esto sea para el dengue? Si el dengue se transmite? Muy bien. Entonces, No es para el dengue. el trabajo comienza desde ahora. El acordado de esta máquina. Estos ejercicios simulados son básicamente ejercicios. Lo que ustedes tienen que hacer es armar ese dashboard, interpretarlo, modificarlo, volver a explicar y luego hacer un pequeño reporte de síntesis. Este ejercicio los va a ayudar a ustedes a proyectarse. ¿Qué es lo que quiero? Que se proyecten ustedes sobre lo que van a encontrar los que hagan rotación comunitaria en el internado y sobre todo en el CERUT. Pero sobre todo para que vayan ustedes teniendo algunas ideas, para que no lleguen en cero en el CERUT y puedan ustedes tener alguna capacidad de respuesta que permita salvar vidas. ¿Ok? En eso consiste la prevención. Muy bien, listo, ya no los detengo más, por favor, cualquier duda con su delegada, por favor, ya me lo hacen saber. Me da mucho gusto verlos. Vamos, no te hagas loca. Gracias. Ay, ojalá ya